El silencio de la madrugada fue interrumpido por el zumbido de un mensaje cifrado. Omar García Harfuch, aún con el rostro marcado por el insomnio, encendió su pantalla personal. En letras rojas, parpadeaba una palabra que no veía desde hacía años: Zambada. El archivo adjunto provenía de una fuente de inteligencia interna del gobierno estadounidense. Adjunto al mensaje, un documento filtrado confirmaba que Ismael "El Mayo" Zambada, el legendario capo del cártel de Sinaloa, estaba negociando desesperadamente con la justicia norteamericana para evitar la pena de muerte. Pero lo que más captó la atención de Harfuch fue la súplica redactada a mano en una carta enviada directamente a la presidenta de México. Zambada, en un acto de desesperación nunca antes visto, rogaba ser repatriado. Afirmaba haber sido secuestrado por agentes de EEUU, violando todo procedimiento judicial y diplomático. La amenaza era clara: si México no intervenía, él moriría, y con su muerte vendría una fractura diplomática sin precedentes. Antes de seguir con esta historia impactante, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí te traemos las historias más poderosas de México y el mundo. No te lo pierdas. Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Nacional y una figura emblemática en la lucha contra el crimen organizado, había construido su carrera enfrentando los peores rostros del narcotráfico. Nieto del general Marcelino García Barragán, su linaje cargaba con un sentido del deber que Harfuch nunca abandonó. Su historial estaba marcado por operativos quirúrgicos, inteligencia táctica y una frialdad que muchos confundían con indiferencia. Pero quienes lo conocían sabían que su compromiso con la justicia era absoluto, incluso cuando la presión venía desde el mismísimo despacho presidencial. En los pasillos del Palacio Nacional, el aire estaba cargado. Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, sostenía la carta de Zambada entre sus manos. El documento, de 33 páginas, estaba dirigido al Consulado de México en Nueva York, pero había llegado a ella por canales diplomáticos urgentes. En él, el capo acusaba al gobierno estadounidense de haber violado su soberanía y su derecho al debido proceso, exigiendo su repatriación inmediata. Negar mi solicitud de repatriación sería aceptar la subordinación al gobierno norteamericano, advertía el capo. Más allá de su destino individual, Zambada lanzaba una advertencia de consecuencias profundas. Permitir este juicio sin oposición mexicana establecería un precedente aterrador, legitimando intervenciones extranjeras en territorio nacional. En paralelo, sus abogados, encabezados por Frank Pérez, un veterano del derecho internacional, solicitaban a la Corte del Distrito Este de Nueva York un plazo adicional de 60 días para buscar alternativas que evitaran la ejecución. Basaban su defensa en tratados como la Convención de Viena y la Constitución mexicana, alegando que la extradición había sido un acto ilegal, sin autorización judicial ni consular. En Washington, la tensión subía. México enfrentaba una presión brutal. EEUU ya había clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ahora amenazaba con aplicar todo el peso de su ley en el juicio contra El Mayo. La diplomacia pendía de un hilo. Claudia Sheinbaum estaba en una encrucijada. Defender al capo sería políticamente insostenible, pero permitir su ejecución sin cuestionar las condiciones de su traslado podría debilitar la soberanía nacional. Su decisión debía ser precisa, medida, pero firme. Fue entonces cuando Harfuch, tras revisar todo el expediente, tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia. Con voz grave, llamó a su equipo más cercano. No se trata de defender a un criminal, dijo, sino de defender el principio de justicia y nuestra soberanía. Si permitimos que lo ejecuten sin cuestionar el proceso, abrimos la puerta para que lo hagan con cualquiera. Esa noche, el operativo no fue militar ni policial. Fue legal, diplomático y profundamente estratégico. Harfuch preparaba una ofensiva institucional que pondría en jaque no solo el sistema judicial de Estados Unidos, sino también el equilibrio político entre dos naciones. Zambada había movido sus piezas. Ahora le tocaba a Harfuch. Harfuch convocó de inmediato a su círculo más cerrado en la Secretaría de Seguridad. El despacho, insonorizado y reforzado,
Se convirtió en el centro de operaciones jurídicas más delicadas de los últimos años. Extendió sobre la mesa una copia impresa de la carta enviada por Zambada, junto con el expediente legal que su equipo había compilado en tiempo récord. La imagen del capo, demacrado y con la mirada perdida, contrastaba con el tono decidido de su escrito, un grito de auxilio desde el corazón de un sistema que él mismo había desafiado durante décadas. «No se trata de simpatía, se trata de principios», repitió Harfuch mientras subrayaba párrafos clave del documento. El abogado Frank Pérez no era improvisado. Había trabajado en cortes internacionales y tenía reputación de ser implacable cuando veía una injusticia procesal. Apoyándose en el artículo 36 de la Convención de Viena, sostenía que Zambada jamás fue notificado por las autoridades consulares mexicanas al momento de su captura, lo cual violaba flagrantemente sus derechos. Además, denunciaban un secuestro transfronterizo, disfrazado de extradición. Las pruebas eran alarmantes. Agentes encubiertos, sin orden judicial ni cooperación bilateral formal, habrían interceptado a Zambada en un punto no revelado del norte del país. La defensa alegaba que su cliente fue drogado, transportado sin conocimiento de su destino y entregado en una pista secundaria de Texas, sin que se notificara a ninguna autoridad mexicana. Para Harfuch, cada línea era una bomba. Si aquello era cierto, no solo estaba en juego la vida de un criminal, sino el precedente que se establecería sobre la integridad territorial de México. Pidió al director jurídico de su oficina una evaluación urgente. En menos de 24 horas el informe le llegó. Aunque difícil de probar, la hipótesis de la defensa no podía descartarse. El proceso estaba viciado. En paralelo, la presidenta Sheinbaum analizaba la situación desde su propia trinchera. En su despacho, rodeada de asesores jurídicos y diplomáticos, sostenía el mismo dilema que Harfuch: cómo proteger al país sin convertirse en defensora de un narcotraficante. Sabía que cualquier paso en falso sería usado por sus opositores. Sin embargo, la carta del capo y las acusaciones de violación a la soberanía tenían un peso que no podía ignorar. El diálogo entre Sheinbaum y Harfuch fue tenso, pero profundamente respetuoso. «No podemos dejarnos arrastrar por emociones», dijo ella, mirando fijamente a su secretario, «pero tampoco podemos permitir que los Estados Unidos dicten las reglas sin consultar al Estado mexicano. ¿Estamos hablando de justicia o de venganza?». Harfuch no dudó. «Estamos hablando de que nadie, ni siquiera el más temido criminal, puede ser juzgado fuera del marco legal. Si permitimos que lo maten sin cuestionar su traslado, mañana puede pasar con cualquier ciudadano mexicano». La presidenta suspiró. Sabía que Harfuch no estaba actuando por debilidad ni por cálculo político. Estaba ante un dilema moral, uno que definía la esencia misma de su gobierno. Le pidió tiempo. Harfuch, mientras tanto, siguió preparando el terreno. Ordenó contactar discretamente con la FGR. Quería confirmar si existía una carpeta de investigación en la que Zambada apareciera como víctima del traslado, como él mismo afirmaba en su carta. Si era cierto, esa evidencia podía cambiar todo el panorama. La respuesta tardó, pero llegó. Efectivamente, había registros internos que nunca fueron desclasificados y que señalaban anomalías en la operación de captura. Mientras tanto, los medios empezaban a filtrar fragmentos de la carta. Columnistas, analistas y expertos debatían el alcance de la posible violación al debido proceso. Algunos pedían justicia ejemplar. Otros alertaban sobre los riesgos de sentar un precedente tan frágil en materia de cooperación bilateral. En las calles, el tema comenzaba a dividir a la opinión pública. ¿Era el Mayo merecedor de protección institucional? ¿O su historia de sangre y poder lo colocaba fuera de cualquier derecho? La pregunta calaba hondo, y Harfuch lo sabía. Estaba caminando sobre una cuerda floja, pero había algo que lo impulsaba más allá del cálculo político. Era la convicción de que el Estado mexicano no podía ser reducido a un espectador silencioso, aun cuando el acusado fuese el hombre más buscado del narcotráfico. Su deber no era proteger al capo, sino al principio de soberanía que sostenía la nación misma. Y en el fondo, sabía que cada decisión que tomara ahora sería juzgada por la historia. El informe diplomático llegó en una valija sellada con doble protocolo.
Era una respuesta oficial de la Embajada de los Estados Unidos a las inquietudes planteadas por la Secretaría de Seguridad Nacional. El lenguaje era técnico, calculado, pero dejaba claro un punto. Washington no estaba dispuesto a reconsiderar la posibilidad de aplicar la pena de muerte a Zambada, a menos que existiera una intervención directa del Ejecutivo mexicano. Para Harfuch, esa carta fue la chispa. Convocó a una reunión de emergencia con el embajador norteamericano. El salón estaba custodiado por personal civil, sin presencia armada. La tensión se cortaba con el silencio. La carta de Zambada llegó hasta la presidencia. Inició Harfuch, con tono sereno pero firme. Sus acusaciones son graves, y ahora tenemos indicios de que el procedimiento fue al menos irregular. Si ustedes ejecutan esa sentencia, nosotros consideraremos que ha habido una violación formal a la soberanía nacional. El embajador intentó desviar la conversación hacia la cooperación en materia de seguridad, los tratados de extradición y los compromisos compartidos contra el crimen organizado. Pero Harfuch fue tajante. Estamos hablando de principios, no de pragmatismo. México no es un satélite judicial de Washington. La conversación duró más de una hora. Salieron sin acuerdos, pero Harfuch había dejado claro que el gobierno mexicano no se quedaría de brazos cruzados. Al regresar a su oficina, ya tenía en mente el siguiente paso, una ofensiva legal y mediática que pondría el caso de Zambada en el centro del debate internacional. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el rostro de El Mayo Zambada era apenas reconocible. Confinado en una celda de alta seguridad, alejado de cualquier privilegio, el otrora imponente jefe del cártel de Sinaloa pasaba los días escribiendo cartas, hablando con sus abogados y repasando las memorias de una vida que ahora parecía un delirio lejano. Había perdido peso. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, lucía desordenado, pero sus ojos, aunque apagados, aún cargaban esa chispa de cálculo que lo había mantenido libre durante más de 4 décadas. Sabía que su única salida era diplomática. Su poder en el mundo criminal había mermado, y sus enemigos ahora vestían de toga y corbata. Frank Pérez, su abogado principal, llegó esa tarde con malas noticias. La audiencia del 16 de junio había sido pospuesta, sí, pero no por motivos favorables. El juez Brian Cogan estaba frustrado por la falta de avances y las inconsistencias del caso. Si no lograban una alternativa sólida, el juicio se reanudaría con toda la fuerza del sistema legal estadounidense. Zambada respiró hondo. Su celda estaba fría, iluminada por un fluorescente que nunca se apagaba. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir otra carta. Esta vez no era para la presidenta, era para sus hijas, a quienes no veía desde hacía años. Les pedía perdón, les explicaba que su lucha ya no era por libertad, sino por dignidad. Pero en su interior sabía que no era solo eso. Quería sobrevivir, no morir en una cárcel extranjera, no ser ejecutado como un trofeo político. En paralelo, su equipo legal reforzaba la estrategia internacional. Enviaron comunicados a organismos de derechos humanos, tribunales internacionales y asociaciones jurídicas, denunciando lo que calificaban como una extradición clandestina y una violación flagrante al debido proceso. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos. En los pasillos del poder en Washington, algunos funcionarios advertían que el caso de Zambada podía convertirse en un boomerang político. La presión crecía desde ambos lados del río Bravo. Mientras la prensa estadounidense mostraba a El Mayo como símbolo de justicia pendiente, en México surgía un discurso alternativo, el de la defensa de principios constitucionales ante la arrogancia de un sistema legal extranjero. En los cafés de la Ciudad de México la discusión era constante. ¿Estaba el gobierno defendiendo a un criminal o simplemente haciendo valer sus derechos? Y si no lo hacía, ¿qué mensaje se enviaría al mundo sobre la soberanía mexicana? Harfuch, entretanto, seguía sin dormir. Cada nueva información reforzaba su convicción de que este no era un caso común. Zambada ya no era solo un capo. Se había convertido, aunque fuera por ironía del destino, en el centro de una batalla histórica entre legalidad, justicia y soberanía. Y el reloj no se detenía. La mañana siguiente fue decisiva. Omar García Harfuch ingresó al Centro Nacional de Inteligencia
con una resolución firmada de su puño y letra. El Estado mexicano suspendería de inmediato toda cooperación judicial con Estados Unidos en materia de extradiciones si el caso Zambada no era revisado bajo criterios de legalidad internacional. La decisión era explosiva. Rompía décadas de colaboración discreta y colocaba a México en una posición de confrontación directa. No es una amenaza, aclaró a su equipo. Es una afirmación de principios. No vamos a permitir que decidan sobre la vida de un ciudadano mexicano sin nuestro consentimiento. Así sea el mayo. El documento fue enviado con carácter urgente a la Cancillería y luego compartido con la oficina presidencial. El texto incluía una solicitud expresa para abrir una mesa técnica conjunta con EEUU, a fin de evaluar si el proceso cumplía los requisitos mínimos de justicia y soberanía. El lenguaje era diplomático, pero su trasfondo era claro: si no hay revisión, no hay cooperación. La respuesta del otro lado fue rápida pero evasiva. Washington acusó recibo, pero insistió en que el proceso contra Zambada era asunto exclusivo del Poder Judicial estadounidense. Harfuch lo interpretó como un desafío, y fue entonces cuando tomó una decisión personal. Solicitaría a la FGR que emitiera un amparo diplomático formal ante cortes internacionales. Si no podían frenar la ejecución desde adentro, lo harían desde fuera. La noticia se filtró. Las redes sociales estallaron. Algunos lo llamaron patriota, otros lo acusaron de interferir para salvar a un narco. Pero en el centro de esa tormenta, Harfuch se mantuvo inquebrantable. Mientras tanto, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum convocó a una reunión con sus asesores más cercanos. Escuchó opiniones divididas, informes contradictorios y advertencias diplomáticas. El Departamento de Estado estadounidense ya había hecho llegar su incomodidad. Sin embargo, lo que más pesaba en la mesa era la pregunta central: ¿había o no una violación al debido proceso? Uno de sus asesores jurídicos, un veterano de casos internacionales, fue contundente. Presidenta, si esto se permite, mañana pueden llevárselo a usted o a cualquiera de nosotros sin consultar al país. Si no se defiende a Zambada por quien es, se defiende por lo que representa. El silencio cayó como una losa. Sheinbaum respiró profundo. Recordó las palabras que había dicho al inicio de su gobierno. México no sería más una nación subordinada. Y entonces decidió: vamos a revisar el caso, pero públicamente. Vamos a mostrar que esto no es impunidad, es soberanía. Horas después, la presidenta apareció en cadena nacional. Con rostro sereno pero firme declaró: hemos recibido peticiones que exigen revisar si la extradición del señor Ismael Zambada se realizó conforme al derecho internacional. Este gobierno no defiende criminales, pero tampoco permitirá que ningún país decida sobre la vida de un mexicano sin garantías legales. Por tanto, abriremos una revisión exhaustiva, con organismos independientes y bajo la observancia de tratados internacionales. El anuncio causó impacto inmediato. Mientras sectores de la oposición la acusaban de ceder ante el crimen organizado, otros sectores la aplaudían por defender la soberanía con firmeza y legalidad. En los medios internacionales, la noticia dio la vuelta al mundo. El New York Times tituló: México desafía a EEUU en el caso Zambada. En Europa, se interpretó como un giro hacia una política exterior más autónoma. En América Latina, algunos gobiernos vieron en Sheinbaum una nueva voz fuerte frente al poder hegemónico del norte. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El equipo legal de México inició la recopilación de documentos, grabaciones, comunicaciones oficiales y registros de la operación que llevó a Zambada a suelo estadounidense. Algunos hallazgos eran perturbadores: inconsistencias en las fechas, desaparición de registros de salida migratoria, ausencia de un mandato judicial formal. Cada nuevo dato fortalecía la hipótesis de una extracción forzada, y cada revelación hacía más frágil la posición de la justicia estadounidense. Harfuch, desde su oficina, recibía informes cada hora. Dormía poco, hablaba mucho, leía más, pero en medio del caos sentía que algo estaba cambiando. Ya no se trataba solo de El Mayo, se trataba del Estado mexicano alzando la voz por sus principios,
y él estaba dispuesto a llegar hasta el final. El 28 de mayo, a las 11:00 llegó el mensaje que marcaría un antes y un después. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York emitió un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia. El caso Zambada recibiría una nueva evaluación jurídica antes de cualquier determinación sobre la pena capital. No era una absolución ni una victoria definitiva, pero sí un cambio de rumbo. La ejecución inmediata quedaba por ahora suspendida. En los pasillos del Palacio Nacional, la noticia fue recibida con cautela. Claudia Sheinbaum, rodeada de su equipo legal, esbozó una sonrisa serena. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero también sabía que el principio se había defendido. México habló, dijo en voz baja, y fue escuchado. Omar García Harfuch, por su parte, se permitió un momento de silencio. Había soportado semanas de tensión, presiones internas y amenazas externas. Había puesto en juego su carrera, su reputación y su futuro político, pero no se arrepentía. Horas después, en conferencia de prensa, expuso los fundamentos que habían guiado su actuar. Este no fue un acto de defensa personal ni política. Fue una defensa institucional, porque hoy fue Zambada, pero mañana puede ser cualquier otro mexicano. Si dejamos que otros decidan sobre nuestras leyes, dejamos de ser una nación soberana. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los medios más conservadores criticaban la protección indirecta a un narcotraficante, otros celebraban la postura firme de un gobierno que se negaba a ser subordinado. Organizaciones de derechos humanos felicitaron al Ejecutivo mexicano por evitar una ejecución sin garantías mínimas. En tanto, organismos internacionales anunciaron que darían seguimiento al caso, presionando para que cualquier decisión judicial respetara las normas del derecho internacional. En una celda silenciosa en Nueva York, Zambada recibió la noticia de boca de su abogado. No lloró, no habló, solo asintió lentamente y miró hacia el techo. Sabía que no estaba libre, pero también sabía que la muerte ya no era inminente. Tomó su pluma y escribió una última carta, esta vez sin destinatario. En ella, reconocía errores, decisiones de sangre y años de violencia, pero también agradecía a quienes, sin compartir sus actos, se atrevieron a defender la ley. Esa carta nunca salió de la celda. Fue doblada y colocada bajo su almohada, como un recordatorio de que, a veces, hasta los hombres más temidos pueden ser alcanzados por la justicia. El país, mientras tanto, volvía a respirar. La tensión con Estados Unidos se redujo paulatinamente. Las mesas de diálogo bilateral retomaron su curso. El caso Zambada pasaría a manos de un tribunal especial encargado de revisar la legalidad del proceso, bajo la supervisión conjunta de juristas de ambas naciones. En la memoria colectiva quedó la imagen de un secretario de seguridad enfrentando con argumentos y leyes a una potencia mundial, y la de una presidenta que, sin ceder ante el chantaje político, eligió caminar la delgada línea entre la justicia y la diplomacia. Pero más allá de los nombres y los cargos, lo que quedó fue una lección de Estado. En un mundo donde las fronteras se desdibujan y las presiones extranjeras se normalizan, México alzó la voz para recordar que la ley, la dignidad y la soberanía no son negociables. Y en medio de todo, Harfuch cerró su carpeta personal con una anotación simple. Se defendió lo correcto. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos, decisiones y batallas que definen a nuestro país. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y acompáñanos en el próximo capítulo de esta serie que revela lo que pocos se atreven a contar. Hasta la próxima.